el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. El vaso escogido es uno de los vasos que el alfarero pone ¿en qué? En un horno. Y después de ser puesto en el horno, el alfarero lo saca, enfría, lo examina y cuando empieza la inspección ve los detalles. Y entonces los clasifica. Y él determina cuál es un vaso de honra, cuál es un vaso de misericordia y cuál es un vaso escogido. Porque el alfarero tiene que observar que existe un vaso diferente entre todos los que creó. Y a este vaso especial le proporciona gozo a su gusto, a su placer. Porque mientras estaba él torneando en la rueda, ese vaso le quedó perfecto. Pero ya en el horno, el fuego le dio colores diferentes y permitió que saliera con unos colores distintos y el alfarero lo ve el vaso y sonríe de su trabajo. Luego de examinarlo detenidamente a ese vaso, determina no sacarlo a la venta, pero sí separarlo y dejarlo aparte y lo esconde en un lugar oscuro y lo deja allí esperando en la oscuridad hasta que un día llega un cliente especial buscando una pieza también especial para un lugar especial y para una celebración especial. Y cuando llega este cliente, el alfarero va al cuarto oscuro, busca ese vaso que quizás ha estado esperando por años y se lo presenta al cliente como lo mejor que le puede ofrecer, porque el vaso le salió perfecto. Luego el alfarero le da la vuelta y le pone nombre, le pone su autógrafo, o sea, la firma de su nombre, porque es digno ese vaso de llevar su nombre. Las estatuas finas, los jarrones finos, las vajillas finas tienen otro sonido y tienen nombre. Lo demás, lo culinchi, nosotros lo compramos a 2, 3, 4, 5 pesos. Pero eso, una vajilla, por ejemplo, fina, cuesta más de $3,000. Y eso si no es más, ahora que el dólar está por las nubes. Isaías 43:1 te dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, oh Jacob, perdón, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí y te puse nombre. Saulo, después de ser convertido, se convirtió en Pablo y pasó 3 años en el desierto. Gálatas capítulo 1, verso del 15 adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, valorá. Hay algunos que vienen contentos los primeros días y después de 2 o 3 meses ya la cara es agria. Vienen obligados, se sienten obligados a venir. Eso es terrible para un Dios que derramó su sangre para redimirnos. Me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos han sido primeros en su casa con el Evangelio? Levanten la mano. Primeros en su familia en ser salvos, levanten la mano. ¿No van a valorar eso? ¿No van a reconocer esa misericordia?
Me llamó, me escogió desde el vientre de mi madre por su gracia. Me llamó para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara a los gentiles. Y no me apresuré a consultar carne y sangre. Tampoco me fui a Jerusalén para ver a los apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de 3 años de convertido, porque nadie aceptaba a Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que pasaron 17 años. Ya era convertido él, 17 años esperando para iniciar su ministerio, hasta que Bernabé fue y lo buscó para una misión en Antioquía. ¿Quiénes son estos vasos en la casa del Señor? Son hombres y mujeres escogidos en la iglesia que no solamente quieren servir al Señor o quieren ministrar, sino que genuinamente saben que han sido llamados a través de una experiencia, a través de una visión, a través de una revelación, a través de un fuego interior, y van a servir este tipo de personas al Señor el resto de sus vidas, porque ellos han recibido ese testimonio interior aquí. El fuego está aquí adentro. Al parecer, después de recibir el llamado, parecía que terminó todo. Podía decir Pablo, ahora ya, ¿qué voy a hacer? No me quieren ni los judíos, mis hermanos, no me quieren ni los gentiles. Él entró en un periodo de espera donde nadie lo reconoce, orando al Señor en el anonimato, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, recibiendo revelación, recibiendo instrucciones propias del Señor para hacer su obra de una forma que nadie la había hecho antes, hasta que un día llegó el momento de sacar ese vaso al público. Porque en el tiempo que nosotros estamos esperando, Dios nos enseña a confiar en Él. Esos son hombres que por lo general han tenido que esperar más que los demás vasos para lograr los propósitos de Dios. Y hay un día, hay un momento, una asignación especial, un diseño particular para usarles después de saber escuchar y entender en parte la voz de Dios. Porque dice el Señor que en parte conocemos y en parte sabemos. Mientras tanto, toda la confianza es para Dios. El otro tipo de vasos son los vasos limpios. Eran los vasos de honra que por el demasiado uso se desgastaban, especialmente en la boca, en las orejas, y algunas veces se quebraban. Y cuando ya un vaso está así, ya uno no lo quiere usar, porque dice, te vas a cortar la boca, está desportillado. Está sin oreja esa taza, no la vayas a usar, se va a calentar la taza y te vas a quemar. Pero esos vasos se pueden usar para otros fines. Por eso es que se ponen en otro lugar, se dejan allí y están en la casa. A veces la gente usa esos vasos para poner sus monedas, ¿no? Aquí está el cambio, mamita, ponerlo en el vaso. No es un vaso de oro, ese no es una copa especial, es un vaso cualquiera. Cada año los ministros de la casa de Dios, los levitas, llevaban estos vasos desgastados a la casa del alfarero para ver si podían ser preparados, si podían ser renovados
por el alfarero, y el alfarero tomaba el vaso, lo miraba y determinaba cómo preparar ese vaso limpio. 5. Los vasos quebrantados. El alfarero revisa el vaso limpio y si los vasos estaban quebrados o partidos, usaba un proceso de restauración de 4 pasos. Primero lo vaciaba el vaso, luego sacaba el sedimento o la impureza que tenía el vaso, porque no tenía que tener el vaso nada del contenido anterior. Y ese es el mismo principio que Dios usa. Para restaurarnos, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que Dios llene lo vacío con cosas nuevas, si es que verdaderamente tenemos hambre y sed de Dios. Una vez que estamos vaciados o que están vaciados los vasos, son lijados, son cepillados, para sacar todas las impurezas de afuera y también interiores. Pero para limpiarlo de adentro se necesita una lija más áspera, un cepillo más duro. Y eso es el proceso de la humillación. Y después de haber trabajado tanto, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser humillados para volver a ser lo que éramos un día y depender de Dios. Después de eso viene la reconstrucción. Esos vasos sin oreja, esas tazas sin oreja, esas bocas de los vasos desportilladas. Se mezclaba la sangre de la sanguijuela con el barro. Tenía que matarse la sanguijuela y sacarle la sangrecita y con barro para formar una mezcla que se adhiera bien. Y es allí donde hace una nueva boca para el vaso. La restauración viene cuando nosotros permanecemos humillados ante Dios, delante del Señor, arrepentidos y nos lavamos en la sangre de Cristo. Cuando hacemos eso, Dios nos da una boca nueva. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ser puestos otra vez en el fuego, comenzar de nuevo, otra vez una prueba, una humillación más grande, para probar, eso es para probar si la restauración va a ser duradera. Isaías 43, 2 al 3. Cuando pases por las aguas, esas son las promesas de Dios, cuando estás siendo humillado por Él mismo para hacerte una boca nueva. Yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía he dado por tu rescate, a Seba he dado por ti. Los fuegos de Dios, las pruebas de Dios, son para afirmarnos en nuestro nuevo caminar, para que Él cambie lo que no dura por cosas duraderas. ¿Quiénes son estos vasos en la casa del Señor? Son hombres y mujeres que después de haber trabajado mucho en la obra del Señor, están cansados, están desgastados, están quebrantados por el dolor, las decepciones, pero el Señor, como es alfarero, está renovando el vaso. La restauración viene cuando nos humillamos en la presencia de Dios, cuando nos arrepentimos. Entonces somos lavados con la sangre de Cristo y Él nos da nueva boca y nueva disposición.
Cuando el águila está con las alas mojadas, no puede alzar vuelo. Aunque sea águila, no puede. Necesita una restauración. Cuando el águila ha envejecido, no tiene la misma fuerza del principio. Por eso tiene que aislarse, y la misma águila es la que golpea su pico en la roca hasta que se saca el pico. Golpea las uñas en la roca hasta que se saca las uñas. Pero antes de sacarse el pico, la misma águila comienza a sacarse las plumas. Eso se llama proceso de renovación. Y cuando un águila cansada hace eso y vuelve a tener nuevo pico, nuevas garras y nuevo plumaje, dura 40 años más. Pero falta algo todavía. Falta de nuevo pasar por la prueba. La prueba del horno de fuego, para ver si el trabajo de restauración será duradero, para ver si esa boca nueva que le han puesto al vaso va a quedar bien, porque el fuego la va a probar. 6. Vasos de deshonra o vaso para usos viles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En la casa se necesitan utensilios para botar basura. Son vasos ya desgastados, no están finos, no sirven más para otra cosa. Como nosotros partimos una lata o lo compramos ya hecho, entonces no sabemos la importancia de estas cosas. Pero esos vasos eran usados para poner los desperdicios. Eran usados, por lo tanto, para usos viles. Aunque a nadie le gusta la idea, pero son necesarios, también son usados. El secreto es que ese vaso hay que vaciarlo diariamente, porque va a tener mal olor, porque ese vaso usa o recoge todo lo podrido. Los cananeos tenían un dios llamado Belcebú, o señor de las moscas, y tarde o temprano estas cosas viles van a llegar las moscas. Van a llegar las críticas acerca de ellos, van a llegar los chismes, los malos reportes, y es posible que uno se mantenga en eso en la iglesia años de años. Si es chismoso, criticón, para fijándose en los demás. Pero el secreto está en que no debemos guardar basura en nuestros corazones. Tienen que analizarse profundamente. Tienen que ver en su interior por qué las heridas no han sanado. Y a veces las heridas del corazón no sanan porque ahí adentro se asientan las moscas. Y las moscas traen infección. Así que a todos los que se sienten así les invito a vaciarse. Les invito a limpiarse de esas cosas viles, precisamente para no traer influencias del mal, porque es el momento en el cual Dios nos está llamando a un arrepentimiento de verdad para ser útil en la casa de Dios y pasar otro nivel. ¿Cuántos quieren pasar a otro nivel? Todos quieren pasar a otro nivel, pero no quieren hacer lo propio.
Arrepiéntanse. Esta es tu vida. Vos eres ese vaso. Puede ser vaso de honra o puede ser vasos de deshonra, puede ser vasos de misericordia, puede ser vasos de, qué sé yo, de ira, puede ser vasos de usos viles. Y aquí hay una advertencia de parte del Señor con la cual vamos a empezar el final. Romanos capítulo 9, versos del 20 al 24, dice así: mas antes, oh hombre, oh mujer, ¿quién eres vos para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria las riquezas de su gloria? Y las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Este era un vaso de los que necesitaban ser restaurados, porque se habían perdido inclusive las partes de ese vaso. Entonces, de nuevo a la casa del alfarero los llevaban los levitas para ver si podían restaurarlos. Fíjense que Dios no desecha ni un vaso. Después de pasar por el proceso de la restauración, ser vaciados, ser limpiados, ser lijados, reconstruidos y puesto en el horno de nuevo, puede ser que ya en el horno se rompan. No pasaron la prueba de fuego. Entonces el alfarero toma otra vez y empieza de nuevo el trabajo de restauración para ver si lo puede reparar y no se pierda. Pero otra vez se rompe. Y muchas veces se rompe en el mismo lugar donde se había roto la primera vez. El vaso de ira es un vaso que el alfarero trató de restaurar, pero al final ese vaso no resistió. En Jerusalén había una colina donde iban los alfareros con cientos y cientos de vasos de ira que no tenían arreglo. Así que el alfarero los lanzaba a la colina y esos vasos caían por la pendiente. Se quebraban, quedaban más quebrados, pero ya en pequeños pedazos. Y esos pedazos los utilizaban los leprosos para rascarse sus heridas. Judas se reventó, dice, por la mitad y murió en el campo del alfarero. Judas estuvo con Jesús 3 años. Pero nunca cambió, nunca le permitió al Señor orar a través de él para ser restaurado. Y así como el alfarero le da mejor forma a la persona, la hace más útil, también el más sufrido, porque tiene que tener tratamiento, tiene que ser preparado como Dios juzgue necesario. La gente dice: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Igual te iban a pasar. La diferencia es que ahora tienes a Cristo que te va a ayudar en el proceso. Tienes que ser preparado. A veces como pan tienes que ser quebrantado para poder saciar a otros.
Por eso Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que yo hallaba importante en mi vida, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dijo él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por lo cual, o por amor a Él, lo he perdido todo. Y todo lo que yo era, lo tengo por basura, dijo, para ganar a Cristo. Él entendió algo que hay muchos que tienen que entender, que los títulos, que los credenciales no son necesarios para lo que el Señor le había llamado, como en este caso a Pablo. Y cuando él lo entendió esto, recibió las grandes revelaciones y ministerios de la iglesia. Pablo, que era perseguidor de los cristianos, que estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir. Pablo fue un hombre que el Señor llamó como un vaso escogido. Llegó un momento que le dijo, hola aquí Pablo, ¿por qué estás peleando por esto? A lo que él inmediatamente se convirtió, recibió al Señor y Dios le dio el privilegio de escribir 13 cartas de la Biblia. Puro revelación del Espíritu Santo. Porque desde temprano los enemigos de Pablo se levantaron contra él. Lo acusaban de que enseñaba con dureza. Lo acusaban de que mentía y engañaba, falseando la palabra. Lo acusaban de que era un hombre duro e insensible. Lo acusaban de que era un inútil incompetente. Lo acusaban de que se había enloquecido ya. Lo acusaban de que no tenía ministerio. Lo acusaban de que hacía tropezar a la gente. Lo acusaban de que con sus palabras los ofendía. Lo acusaban de que era un dictador. Lo acusaban de que era muy exigente. Y también decían, este no es apóstol. Por eso decía Pablo, de aquí en adelante, dijo Pablo un momento, nadie me moleste. Nadie me cause molestias. Porque si ustedes dicen que yo no soy el que soy, miren las marcas de Cristo en mi cuerpo. Y esta es la medida con que Dios puede usar tu vida. Los años más fructíferos están por delante. Abraham con el corazón partido, sacrificando a su hijo. Moisés afligido y triste por los rebeldes que habían en el campamento y por la muerte de Coré y tanto otro que se levantó contra él. Elías huyendo por su vida, acosado por las brujerías de Jezabel, entró en una depresión terrible. Pablo en cárceles, perseguido, pero el deseado de las naciones. El Señor Jesús, despreciado, abatido, varón de dolores, pero fue el seleccionado para entregar su vida por la redención de la humanidad. Así que deja de quejarte, deja de hablar para los demás. Pregúntale al Señor qué tipo de vaso sos, para que no pases la vida inútil, para que seas un vaso productivo, para que seas un vaso de misericordia, para que seas un vaso escogido, para que seas un vaso de honra, para que seas un vaso especial. Cuando uno tiene un jarrón fino, no lo pone en la cocina, lo pone en el centro de su casa para que se vea, para que sea notorio. Y como está en el centro de la casa, todos los que entran van a decir, ¡ay, de hermoso el jarrón! Y a usted le va a contar la historia de las
pero este hermoso pasó su proceso, fue al fuego. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.